Bueno, hoy estamos aquí para recorrer este texto de Gianni Vattimo, autor italiano que ya conocimos, mencionamos en el mapa anterior, relativo al giro lingüístico. Vemos allí a la izquierda, cuando pongo siempre los textos en sus aspectos básicos, después aparece en la bibliografía al terminar, pero siempre me gusta adelantar que estamos trabajando y allí vemos entonces que aquí recorreremos el texto de Bátimo denominado Posmodernidad, una sociedad transparente, un título, yo creo, intrigante por lo menos, porque por supuesto que nos parece un adjetivo bastante curioso este de transparencia agregado a el concepto de sociedad, ¿no? ¿En qué sentido podría una sociedad ser transparente o no? Y lo acompaña en este caso un pequeño texto de Jean-François Lyotard, apostilla a los relatos, texto que aparece a su vez en su libro La posmodernidad explicada a los niños, un texto claramente irónico, porque es difícil, de difícil lectura, pero en el cual él pretende aclarar alguna terminología que utilizó a su vez en un libro anterior, que es el muy conocido, quizás el central de su obra, que es La condición posmoderna, informe sobre el saber, en el cual él introduce unos conceptos que, según le hacen saber, después quedaron poco explicitados y entonces los desarrolla un poco más, tampoco tanto, en este pequeño fragmento. Por eso es que aparece acompañando a Bátimo. Bueno, ¿qué podemos decir en primer lugar sobre este artículo? Fíjense que allí arriba donde está su nombre, hacia la derecha, explayé una serie de conceptos que no van a aparecer, ninguno de ellos en realidad en este texto concretamente, pero consideré que eran importantes para recordar por qué estamos viendo a este autor, con qué línea de pensamiento se lo vincula o él mismo se siente profundamente vinculado. Si recuerdan, nosotros en el texto acerca del giro lingüístico veíamos cómo el autor en ese caso lo presentaba a Bátimo por haber mencionado que toda esta línea de forma de pensamiento, así llamada por momentos hermenéutica o según donde nos situemos, incluso espacialmente, suele mencionarse más en términos de giro lingüístico, decíamos, Bátimo eh, en cierto momento de su obra califica todo este giro y todo este traslado hacia la hermenéutica por parte de la filosofía como nueva koiné, entendida como nueva lengua, nuevo lenguaje común. Y entonces, si recordamos que él mencionaba eso, aquí sería interesante recordarlo también en términos de cómo él mismo presenta su propio ahora pensamiento, ¿no? Esto de nueva koiné significaba que iba a abarcar el pensamiento de gran cantidad de autores, a veces entendidos como muy diversos entre sí, Habermas, Apple, Rorty, Derrida, a veces hasta Foucault es incluido aquí, el propio Bátimo, en fin. Entonces, cuando él tiene que presentar su propia cosmovisión en estos términos, se difundió célebremente su propia postura como pensamiento débil, lo cual también le trajo algunos inconvenientes. No sonaba bien en principio en el mundo académico que alguien adjudique a su propio pensamiento el hecho de ser débil, nunca fue visto como una ventaja o como algo positivo. Entonces, muchas veces posteriormente aclaró que lo que él quiso decir al expresar su forma de pensamiento en esos términos, más bien sería, más que débil, sería de debilitación. Bueno, entonces el desafío es un poco mostrar a través de todo este artículo por qué él mismo asume que a su propio pensamiento se lo llame de debilitación, repito, cuando en general estamos acostumbrados a que nada débil sea algo positivo, ¿verdad? Bueno, desde las primeras líneas ya Bátimo nos advierte que su intento es clarificar lo que para él constituye el, yo diría hoy ya muy mentado, muy conocido paso de la modernidad a lo que se ha dado en llamar la posmodernidad. Bueno, hay muchas maneras de entenderlo, muchas maneras de describir ese paso. Lo cierto es que siempre está presente ese prefijo post
¿no? Que significa obviamente algo posterior, algo que viene después. En realidad va a haber cantidad de debates acerca de si la posmodernidad como algo posterior es algo radicalmente distinto o no es más que la aceleración de las condiciones de la modernidad. En realidad yo me atrevo a decir que él está queriendo sugerir aquí, esta sería su interpretación, que es algo bastante distinto. Y entonces lo que necesitamos es ver, en primer lugar, cómo entiende él el periodo de la modernidad, qué le parece que es lo esencial, si bien hay muchísimo para decir, obviamente, en gran medida lo hemos recorrido y mencionado fundamentalmente cuando se trabajó el tema de la ilustración, a partir de Kant y su célebre texto acerca de qué es la ilustración. Pero si no nos apartamos, nos atamos un poco más ceñidamente a la letra de lo que Bátimo nos está diciendo, encontramos que él nos dice que, bueno, ¿qué era la modernidad? Fue el periodo en el cual se da claramente un culto a lo nuevo. Moderno, si uno va a la etimología, quiere decir al modo de hoy. Y el modo de hoy en esta mentalidad era valorado y exaltado precisamente en este sentido. Aun cuando la modernidad se puede decir que en grandes rasgos comienza también con un renacimiento que al salir de esa Edad Media teocéntrica revaloriza al ser humano, revaloriza al hombre como hacedor de la historia. Y es cierto que el Renacimiento va a mirar a los modelos clásicos y el artista que puede ser visto ya como un genio y va a firmar sus obras y va a empezar a existir como persona que hace arte, si bien eso es novedoso, es cierto también que por algo se llamaba Renacimiento, ¿no? Era el renacer de la cultura clásica, pero a la manera, por supuesto, del Renacimiento y de allí en más hacia la modernidad. Entonces, algo que está claro que es en común de todo este periodo, que arrancaría entonces, podemos decirlo así, Bátimo menciona claramente, lo dice en italiano porque se ha convertido en un concepto que ya es un clásico, hablar del Quattrocento, se refiere no al 400, sino al 1400, es decir, siglo XV en realidad, después de 10 siglos nada menos de Edad Media, en la cual, bueno, el centro era obviamente Dios y todo lo que tenía que ver lo relativo a la religiosidad, a la teología. Entonces hay como un despertar y hay como un sentimiento de que lo nuevo va a ser mejor que lo anterior. Entonces, culto a lo nuevo, como dice allí, a lo original. Por supuesto que por oposición se va a pasar a cuestionar lo anterior y quien quiera conservar los modelos antiguos, por ejemplo, va a ser considerado reaccionario, como aquel justamente que reacciona a ese progreso y que se aferra a lo que desde esta óptica ahora es visto como formas superadas del pensar o de pensar. Entonces, toda esta nueva mentalidad donde se hace un culto a lo nuevo, por supuesto que por definición lo anterior va a ser visto como menos valioso en todo caso. Y entonces, a la inversa, se va a empezar a interpretar que siempre va a tener valor, más valor por definición, lo que es más nuevo, lo que está al final del proceso. Empieza a parecer una idea de sentido común. Los modernos, gracias justamente al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, van a empezar obviamente a percibir, por ejemplo, las mejoras en su calidad de vida. Entonces no es raro que consideren, ahora conocemos en serio frente a un conocimiento muy dudoso que tuvieron los antiguos y medievales. Y entonces, aunque ellos hicieron lo que pudieron, nosotros realmente vamos hacia mejor. Ahora sí. Entonces no es raro que se entienda que en la modernidad impera la idea de que es más valioso lo que esté siempre más allá, más hacia el futuro. Entonces a eso es a lo que quiere llegar Bátimo, porque nos va a decir que la modernidad tiene otra peculiaridad. Siempre pensemos que él es un europeo, Bátimo, que está hablando en nombre de los europeos. Y si algo imperó allí muy rápidamente es ver a la historia de Occidente como un continuum. Y allí ya empieza a darse algún factor que puede hacernos dejar pensando, ¿no? Bueno, qué curioso, tantos pueblos, tantas etnias,
después tantas nacionalidades, y podemos llegar a interpretar que esa historia era una historia única, unitaria, que va de un pasado a un futuro con un único hilo conductor y que necesariamente va de peor a mejor. Bueno, aunque hoy quizás ya estemos advertidos de que esa idea puede ser puesta en cuestión, todavía en los tiempos de los europeos modernos, en absoluto. Al contrario, es un periodo donde la historiografía cobra su auge. Se podría decir que nace la historia tal como la conocemos, con mayúscula, esa que después va a dar lugar a tantas enciclopedias en varios tomos. Todo es parte de ese mismo proceso que entendíamos en continuo progreso. Cuando el proceso se lo ve como unitario y cuando se lo ve como en continuo progreso, se podría decir en términos griegos que esa historia tiene un telos. Entonces, la teleología en Aristóteles es muy fuerte, la idea de que todo ser que está en este mundo tiene alguna finalidad intrínseca que solo debe desenvolver con el paso del tiempo. Esa concepción de que todo tiene una esencia que está como en germen, pero que es un poco el norte hacia el cual después el objeto o el ser apunta y tiene que llegar a realizarlo, bueno, se traslada justamente a la idea del devenir histórico de la humanidad. Eso va a recibir después el nombre, justamente por parte de Lyotard, que es por eso es que lo traemos a este desarrollo de Bátimo, lo va a denominar con un nombre que tuvo fortuna, porque la verdad es que después, desde entonces ya se lo asocia con él, y que fue muy efectivo en su momento. Él introduce entonces el concepto de grandes relatos, a veces también llamados metarrelatos. ¿Por qué? Porque mezá en griego, que significa más allá de, estaría indicando allí el prefijo que justamente si todo el tiempo hay relatos de muy diversos tipos, la humanidad es múltiple y todo el tiempo hay relatos, cada vez que Europa se dio algún tipo de relato teleológico bajo el cual se sintiera estimulado para ir hacia adelante, esos que Lyotard llama grandes, por algo van a ser grandes y por algo son también metarrelatos, porque son relatos tan abarcadores, tan impactantes, tan prometedores, tan exigentes en su narración y en lo que prometen, que, bueno, también cabe entonces, en términos del propio Lyotard, llamarlos metarrelatos, metalecturas, lecturas más grandes, más abarcadoras. Estos grandes relatos, si uno busca alguna interpretación de qué son, el propio Lyotard nos dice que son aquellos que legitiman instituciones y prácticas sociales y políticas. Así que vaya si tienen importancia, si tienen trascendencia. Todos en rigor, va a decir Bátimo, prometían o sentían que estaban llevando a la humanidad hacia la emancipación, a un liberarse, puede ser de diversas cosas, pero sí hacia una mayor libertad, hacia una humanidad verdaderamente auténtica, que por supuesto la Ilustración en este caso entendía obviamente como la autorrealización del hombre europeo civilizado, que era visto como el ideal absoluto. Nunca se vaciló, nunca se dudó si en otros lados, en otras latitudes pudiera haber un ideal mejor. Allí el ser humano europeo ilustrado siendo un poco el norte al que debía aspirar toda la humanidad. Bueno, entonces, si se fijan, ustedes dirán, bueno, pero ¿y qué hace de este lado un nombre que aparentemente podría no tener nada que ver con el centro de lo que va a decirnos Bátimo? De hecho, por ejemplo, en este artículo no es mencionado, y me refiero a Jürgen Habermas, no es mencionado, pero en gran parte de la obra de Bátimo, Bátimo lo presenta a Habermas junto con otro autor, Karl Otto Appel, como los dos autores que de alguna forma no se resignaron a que esta modernidad, como ahora vamos a ver, sea puesta en cuestión, o sí, quizás aceptan que haya cosas para cuestionarles, pero no que haya que dar el paso hacia superarla en el sentido de ir a un postmodernidad con características por momentos antagónicas. Ellos son de los convencidos de que si bien es cierto que gran parte de la crítica postmoderna a estos valores de la modernidad
sobre todo me refiero a esa razón instrumental, tal como vimos en el análisis de la dialéctica de la Ilustración. Ellos no son necios para no ver que, me refiero a Habermas y Apple, como para no ver que esa razón instrumental tuvo desvíos, tuvo errores, sobreactuó, se extralimitó, eso desde ya que lo ven, pero no porque algunas cosas, algunos aspectos, por supuesto que muy centrales y muy graves ocurrieran, es que podemos o necesitamos tirar todo ese proyecto por la ventana, digamos. Lo que hay que corregir es cómo entendemos la racionalidad de aquí en más. Y entonces, bueno, ellos célebremente van a pasar a hablar de su ética comunicativa, una ética dialógica, con unas reglas de juego sumamente exigentes, en el nombre de hacer del diálogo unas relaciones mucho más justas, mucho más ceñidas al ideario ilustrado, por ejemplo, en términos de Kant o incluso de Hegel y su teoría del reconocimiento, en fin. Justamente, cuando uno entiende la historia como un proceso unitario, en el fondo allí hay una lectura universalista de la historia y es como si dijera, nosotros, los europeos, somos el verdadero hombre, representamos a toda la humanidad. Entonces, como todavía Habermas y Apple estarían inscriptos sobre una mentalidad demasiado kantiana, es que Bátimo dice, bueno, no, ellos quedaron demasiado ligados al proyecto moderno. De hecho, Habermas, casi como con títulos de batalla, no deja de decirlo en esos términos concretos. La modernidad, en todo caso, es un proyecto incompleto, pero no es que hay que abandonarlo. Así que todo un tema allí muy interesante del siglo XX y XXI que aún hoy perdura desde ya. Pero bueno, como aquí estamos para ver cómo se presenta la posmodernidad, una de sus aristas, porque hay muchas lecturas de la posmodernidad, no todas coincidirían con lo que Bátimo va a decir, pero este es un autor muy citado y uno de los que se asume como posmoderno, por eso vale la pena recorrerlo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Él va a decir, bueno, todo ese cuadro de situación al que Habermas todavía querría de alguna forma volver o mantenerse o remodelar, pero mantener su núcleo, él dice, bueno, sencillamente lo que ha ocurrido lo desmiente en gran medida a Habermas. No se le va a dar lo que Habermas está soñando en esos términos. ¿Por qué? Porque tal como lo ve Bátimo, tal como piensa que ya ha ocurrido, como tenemos allí hacia la derecha con el número romano 1 en negrita, las filosofías de los siglos XIX y XX, por lo menos algunos de ellos, ¿no? Obviamente no todos, comenzaron a justamente poner en cuestión esta celebrada idea moderna del progreso. Empieza a entrar en crisis la idea del progreso. Él señala que muchos autores, bueno, por supuesto, allí van a estar Nietzsche, Heidegger, la teoría crítica, la propia Hannah Arendt en gran medida, pero aquí Bátimo elige detenerse un poquito apenas en la figura de Walter Benjamin, quien en el año 1938 escribe sus tesis sobre filosofía de la historia y allí, aunque Bátimo no lo desarrolla aquí precisamente, Benjamin insistiría en que obviamente que no existe una historia única. Y va por más incluso, va a decir, y en general, esa historia que de por sí no era única, en general ha sido escrita justamente por los vencedores que ha tenido esa historia. La historia no deja de ser un proceso agónico de luchas de unos contra otros, queriendo posicionarse, ocupar territorios, pero siempre la representación que ha quedado para la posteridad ha sido del grupo que ha sido el ganador, el que ha redactado la historia retrospectivamente, posicionándose desde ese puesto de éxito, de triunfo. Entonces, por supuesto que Benjamin va a ser de quien, porque es un pensador de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que aportó en gran medida el espíritu de poner sumamente en cuestión esa idea de progreso, porque para él todo monumento, digamos, toda obra de cultura tiene detrás una estela, podríamos decir así, de barbarie.
siempre que se hizo las pirámides, cualquier gran monumento y demás, el nombre que pasa a la posteridad es el nombre del faraón, el nombre del emperador que manda hacer las obras, pero quienes la hicieron son muchas veces esclavos, muchas veces siervos, en fin, ciudadanos de a pie o no, ni siquiera ciudadanos justamente, cuyas vidas fueron, bueno, violentadas de maneras brutales sin que pasaran a la historia, sin que nadie los recordara, sin que dejaran una huella, un nombre, ninguna estela de que fueron ellos los que pusieron, digamos, el cuerpo a esas mega obras, ¿no? Con las que después estos poderosos se jactan. Entonces, todo un tema allí. Alguien tenía que decirlo, ver las cosas desde ese lado. En segundo momento, va a decir Bátimo, los pueblos colonizados. Esos pueblos que en principio eran colonias, estaban sometidos, justamente no eran los que escribían la historia, en gran medida para el siglo XIX ya la mayoría logran su independencia y de alguna forma el imperialismo y el colonialismo, por lo menos con el sentido fuerte que tuvo antes, durante ese tiempo inmediatamente anterior, empiezan a rebelarse, se independizan y ya entonces las colonias en el sentido literal del término, realmente para esa altura que escribe Bátimo ya prácticamente no quedaban. Así que eso le parece también una novedad importante. Ya no es ese mundo europeo que lo domina todo. Empiezan a aparecer nuevamente esos pueblos colonizados que se están descolonizando, que empiezan a pretender tener su voz también. Pero sobre todo, a Bátimo le va a parecer que ha sido un factor crucial, él lo dice así, la irrupción de la sociedad de la comunicación. ¿Y a qué se está refiriendo? Él lo dice con un término que hoy puede sonar un tanto anticuado. Él habla de los mass media, los medios masivos de comunicación. ¿De qué está hablando Bátimo? Él dice todo lo que en italiano se llama telemática. Y sería, por supuesto, en ese momento, para Bátimo era la radio y la televisión fundamentalmente, la multiplicidad de periódicos, en fin. No faltan lecturas contemporáneas de este texto de Bátimo que señalan que si bien ya estaban dándose los primeros ordenadores, es este el momento en que realmente la Internet, como la conocemos, se expande para el ciudadano, para el uso público, ¿verdad? Antes era de uso exclusivamente militar. Entonces, la verdad es que, señalan muchos, si hubiera podido hablar ya de la Internet como la conocemos hoy, como la utilizamos hoy, bueno, la tesis fuerte de Bátimo aún se reforzaría, pero mucho más aún, porque si lo piensan, todavía él tenía en mente medios de comunicación que están en manos de, bueno, de sus dueños. O sea que de alguna forma quedaba bastante más claro que eso podían tener líneas editoriales, la ideología defendida por el medio. Sin embargo, a él le parecía que en la pluralización y en la medida en que muchas de estas voces antes acalladas empezaran a tener acceso a esos medios de comunicación para presentar su voz, la interpretación de Bátimo es que eso es una circunstancia sumamente positiva, él lo ve en esos términos, y entonces va a ser, yo me atrevo a decir, y por eso se los puse allí en el centro del mapa, ese va a ser el núcleo del argumento que Bátimo esgrime para decir que se ha dado el paso de la modernidad a la posmodernidad. Él va a decir, bueno, por eso mis tesis fuertes son que estos medios de comunicación desempeñan un papel determinante en el paso de la modernidad a la posmodernidad, vuelven más caótica la sociedad en vez de más unívoca, alineada, estructurada en un mismo tren de argumentación. Mire, si de alguna forma muchas veces mencionamos la metáfora de el rompecabezas, el cual los ilustrados tenían la expectativa de ir colocando piezas que iban a encajar en una única visión de las cosas. Ahora la metáfora sería la del espejo roto. La tesis fuerte aquí va a ser que esa realidad, que en todo caso siempre entendimos como que era aquella estructura ya dada a la que nuestras interpretaciones tenían que amoldarse, a las que nuestro discurso tenía que parecerse,
que reflejar. Ahora, con la metáfora del espejo roto, todos podemos imaginar un pedacito de espejo en las manos de cada uno, que con los distintos ángulos obviamente va a reflejar muy distintos aspectos. No podemos decir que no sea de una cierta realidad. Cada espejo va a reflejar algún ángulo de algo que supuestamente está fuera. Sin embargo, la versión es caótica, ya no es unívoca como la visión que nos daba el rompecabezas armado. Ahora, ¿qué va a decir Bátimo? Y en ese caos residen precisamente nuestras esperanzas de emancipación. Ya no es en un discurso unívoco que va hacia la verdad con mayúscula y en el cual están los pioneros y los que tienen que seguir atrás, sino la pluralidad de voces, sobre todo las nunca oídas, que tienen algo para decir, probablemente su versión de las cosas, de cómo tuvo lugar esa historia. Entonces, ¿qué va a decir Bátimo? Lejos de ser una sociedad transparente, que ahora vamos a aclarar en qué sentido, él dice, no es posible una sociedad transparente. De aquí en más, nunca más se va a poder soñar con algo así. Por ejemplo, el libro de Richard Rorty, que quizás más fama internacional tiene, es La filosofía y el espejo de la naturaleza. Porque cuando, bajo la misma metáfora del rompecabezas, podríamos entender también que el espejo no estaba roto, era un único espejo, y tanto la ciencia como la filosofía no harían más que pulirlo, pulirlo, pulirlo para que refleje mejor esa realidad unitaria. Entonces, de alguna forma, eso es un ideal de sociedad transparente, la que portara ese espejo capaz de reflejar lo real. Por supuesto, Rorty pone en cuestión que la filosofía le haya hecho el juego a esa idea de que la humanidad está buscando un único espejo y celebra justamente este paso de sobre todo él dice, de la mirada epistemológica tan cognitiva, tan propia de la ilustración, digamos, a la mirada hermenéutica, ¿no? En ese sentido también Rorty tiene un aire de familia de pertenecer a este enfoque. Lo cierto es que, ¿qué es una sociedad transparente? Una sociedad muy consciente de sí, muy ilustrada, donde se diera totalmente esa autoconciencia de la humanidad. Allí suena mucho a un vocabulario de Hegel. Hegel es quizás el representante cumbre de esta idea de que en la historia se va desarrollando la autoconciencia hasta llegar a un saber absoluto. Bueno, aquí es donde podemos empezar a clarificar un poco por qué él utiliza el concepto de pensamiento débil. Justamente porque a él le parece que las versiones de los metarrelatos, de las grandes narrativas, imaginemos nada menos que Hegel utilizando la palabra absoluto, eran pensamiento muy fuerte, pretencioso, si se quiere, muy autoritario. Entonces, ¿qué va a celebrar Bátimo? Esta cuestión de que si el espejo está roto, si está repartido en pedazos entre toda la ciudadanía, si se les da un conducto para que empiecen a decir cómo ven el mundo desde su ángulo. Obviamente nada fuerte puede haber y aquí todos tenemos que pagar un poco ese precio. Es decir, nadie va a tener el espejo entero nunca, con lo cual va a tener que ir digiriendo, aceptando la idea de que solo tiene el pedacito de espejo que le tocó, con el cual puede hacer un poco de juego de luces para decir aquí estoy, esta es mi forma de verlo, pero va a tener que aceptar que la suya, si queremos hablar de verdad, en todo caso es una verdad con minúscula que tiene que coexistir con la de todos los demás. Por eso quizás es una versión de las cosas que puede entusiasmar en un primer momento, pero que por supuesto después nos puede parecer inquietante. Por ejemplo, un fantasma que merodea todo el tiempo en este tipo de lecturas va a ser obviamente la del relativismo. Más que relativismo, podría ser subjetivismo, porque el relativismo en general es un concepto que se usa para lo cultural, relativo a una cultura, la forma de ver de cada cultura. Pero cuando el relativismo ya es relativo, que de ahí viene, no a una cultura sino al sujeto, se cae en el subjetivismo. Y entonces cada persona es la medida de todas las cosas y bueno, allí sí que cabe el decir todo vale. Por supuesto que es una conclusión a la que muy pocos querrían llegar.
Entonces, es una delicada cornisa la que abre este tipo de paradigma porque al romper el espejo, al decir no hay verdad con mayúscula, se hace mucho más difícil decir quién tiene la razón y quién no, quién está haciendo un planteo justo y quién no. Pero, por supuesto, en principio, al lado de la paz de los cementerios que podían tener esas miradas absolutas donde solo unos pocos definen y el resto calla, Bátimo se inclina por preferir el caos de la multiplicidad de voces. Y entonces ahora vamos por fin a entender por qué se lo menciona a Lyotard en este texto. Y es porque, bueno, justamente Lyotard va a decir en esa obra, La condición posmoderna, que si hay algo que caracteriza a la posmodernidad es la disolución de los metarrelatos. ¿En qué sentido? En que la gente, el público, la ciudadanía, en general, ya no cree en ellos. Fundamentalmente estos 4 metarrelatos, la ilustración con sus promesas de racionalidad y libertad cada vez en mayor medida, el marxismo con sus promesas de emancipación para el obrero de ese trabajo alienado que era el único que en ese momento se le ofrecía, el capitalismo con sus promesas de enriquecimiento para toda la humanidad gracias a la tecnociencia, incluso con las mejores de las intenciones, realmente muchos teóricos del capitalismo, así como las mejores intenciones que pudiera haber tenido Marx y las mejores intenciones que pudieran haber tenido los ilustrados y las mejores intenciones que pudieran haber tenido los profetas del cristianismo de una vida mejor en el más allá si nos comportamos tal como la religión nos exige, todas promesas teleológicas que nos dicen que si hacemos ciertas actividades de cierta forma, el mañana será mejor. Entonces, ¿qué nos dice Lyotard? Bueno, hay un gran desencanto por parte de la población a estas narrativas. ¿Por qué? Porque precisamente cada una de ellas tuvo un revés, tuvo algún comportamiento, llegó a situaciones que para nada se parecían a las promesas que había hecho. Entonces la gente ya es como que, bueno, ya no cree en ellas. Entonces, va a decir Lyotard, ¿y qué queda cuando caen las metanarrativas? Bueno, quedan pequeños relatos, quedan los relatos locales de minorías. Entonces, ¿qué va a decir Bátimo? Él metafóricamente va a denominar dialectos a esta liberación de diferencias, por ejemplo, dentro de cada país. Entonces aparecerían diferencias étnicas, religiosas, ni hablar estéticas, sexuales, culturales de todo tipo. Pensemos hoy en los ecologistas, el vegetarianismo, el veganismo, multiplicidad de líneas culturales que todos ellos quieren tener una voz y que es indudable que pueden tenerla cada vez más en la medida que esos medios de comunicación. Aquí sí, quizás habría que hacerle un guiño a la ciencia y técnica porque es gracias a esa tecnología que esas comunicaciones que son tecnológicas, no son señales de humo, gracias a ellas se pudo abrir esta diversificación de voces. Y entonces, ¿cómo va a cerrar un poco su texto Bátimo? Él va a decir, esos dialectos lo que tienen que también saber hacer con respecto a sí mismos es a su vez desarraigarse. Aceptar que la visión de uno mismo quizás no es la verdad con mayúscula, sino ser capaz de empequeñecer la propia voz, saber mirarse de afuera, saber ver que uno es una voz más y que tiene que lidiar, si queremos verlo así, con cómo lo ven los otros. Y allí vemos con toda su plenitud el sentido de este pensamiento de debilitación de Bátimo. Se nos exige más, les diría, en la posmodernidad, si esto se cumple bien, que a los modelos anteriores. Pero lo cierto es que no todo el mundo tiene esta capacidad de desarraigo para saber ver que su versión no es la única. Entonces, ¿qué nos va a decir Bátimo para cerrar? Que él es, lo dice implícitamente, lo irradia el texto, él es optimista. Repito, prefiere este pensamiento débil y esta pluralidad antes que los pensamientos sólidos, autoritarios. Él le atribuye, me quedó sin mencionar esto,
a Nietzsche y Heidegger ser un poco los padres de esta crisis de la interpretación metafísica del mundo, entendida como la entendían toda la tradición anterior, esto es, esta idea de una única realidad sólida que puede ser abordada por los humanos desde una única interpretación. En el caso de Nietzsche, lo llaman la imagen metafísica del mundo, que era un mito violento, asegurador, en fin. Y por el lado de Heidegger, su crítica a la realidad, entendida como un sistema de causas y efectos, tal como lo entiende el modelo de objetividad científica, que por supuesto para Heidegger quedó demasiado ligada a los entes y se perdió de esa escucha serena del ser. Por eso estaríamos tan alienados como estamos. Y entonces va a cerrar diciendo que tal vez esta época que nos va a tener acostumbrados a vivir en la oscilación, dice Bátimo, en ese vértigo permanente de pertenecer, pero también tener que desasirnos, desatarnos, saberme ver desde afuera y articularme de manera pacífica con los que me rodean, esa es la expectativa que Bátimo tiene de que lleve a las sociedades posmodernas hacia algo un poco mejor de lo que había en el pasado. Pequeños acuerdos que Habermas hubiera querido que, si son verdaderos acuerdos justos, verdaderamente logrados, tiendan a justificarse de manera más universal, pero para lo cual Bátimo es más escéptico. No, esos pequeños relatos que se articulen van a poder lograr pequeños pactos locales, no mucho más. Ya nada en este mundo posmoderno va a poder ser verdaderamente universal. Bueno, hasta aquí llegamos, hay muchísimas más aristas, seguro que me quedó mucho por decir en muchos de los aspectos, pero es imposible, si no se haría realmente eterno. Queda en nosotros seguir leyendo estos autores para ver con más detalle la letra chica de lo que nos han querido decir.